Voy a estar haciendo unos live para estar promocionando este libro, promocionándolo poco a poco. Es un libro interesante, 242 resúmenes de obras de economía, las principales libros de la economía, de la historia económica, los resumimos allí el doctor Luis Mata Mollejas y mi persona. Casi 4 o 5 años estuvimos dándole con este trabajo, para que sepan. El doctor Mata Mollejas fue mi tutor de tesis doctoral. Y bueno, en la medida que trabajamos, nos pusimos como una meta hacer este libro necesario para comprender la economía. Son resumen de dos páginas por libro. Bien, tienes 242 libros resumidos de economía desde Aristóteles para acá, puras píldoras. Y les permite, bueno, adentrarse al mundo de la economía, comprender cómo piensan los teóricos de la economía y ustedes, bueno, poco a poco así, si les gusta un tema, un teórico, usted profundiza. Mira, esto está, la recomendación es que se lean cada capítulo o cada obra, uno diario, 10 minutos diarios. En 30 días por lo menos tienes un conocimiento interesante sobre el manejo de la economía y bueno, y cuando vienes a ver ya tienes capacidad para llevar a cabo una conversación sobre la economía. Entonces vamos a comenzar el programa de hoy, primero promoviendo un libro que escribimos el doctor Luis Mata Mollejas. El doctor Luis Mata Mollejas es el coordinador del doctorado de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Yo tuve la dicha de tenerlo como tutor y bueno, y él, en la medida que estuvimos haciendo la tesis, ¿no? Eso dura 5 años, la carrera del doctorado en Economía. Y en esa nosotros nos pusimos como una meta, una necesidad, ¿no? De tanta información, de tantos libros dispersos, de tantas teorías que existe del mundo económico. Hay 18 escuelas de pensamiento económico, para que sepan más o menos, y cada escuela de pensamiento tiene muchos autores, replicadores, teóricos, propulsores de esa línea de pensamiento. Y bueno, ¿cómo hacer para que todo se coloque en un solo libro? Aquí está, miren, vean el grueso de este libro. Vean el grosor de este libro. ¿Ah? Véanlo. 670 páginas de pura economía. Brújula perdida de la economía. Mira cómo dice. 242 resúmenes de obras que moldearon y desorientaron el pensamiento económico. Lo vamos a bautizar en la Feria de Caracas. Estoy en la fase de promoción. Hace 2 días ya está colgado en Amazon. Lo tienes en formato digital y en físico. Y en este momento hay una oferta en Amazon. Pues el que lo compre en la promoción, los primeros 50 libros están promocionados en digital, para que sepan, sale muy económico. Menos de $4 de promoción en Amazon. Para que sepan, pueden pagarlo como quieran. Pero es un libro interesante. Vamos a discutir algunos elementos. Hoy vamos a ver 2 autores fundamentales. El origen de la brújula. Lo he denominado hoy en este programa, que es el choque fundacional, pues, fundamentalmente de la economía. ¿Cuáles son los autores fundamentales que uno pudiera decir que han marcado esta dinámica dentro del sistema capitalismo? 2 autores fundamentales evidentemente son Adam Smith, a través de su libro La riqueza de las naciones, y Carlos Marx, a través de su contribución pues, a la crítica a la economía política. Son obras esenciales que, bueno, en economía, el que estudia economía, eso, por ejemplo, Adam Smith siempre lo vi prácticamente en 4 o 5 materias: política económica y macroeconomía y cosas por el estilo. Pero Carlos Marx, por lo menos en la Universidad Central de Venezuela, cuando yo estudiaba allí, Carlos Marx, yo vi 2 economías marxistas, pues, 2 materias. Es decir, tú ves a Carlos Marx en 2 materias. Eso lo eliminaron. Después el pénsul lo reformularon. Te estoy hablando en el año 90, 95, 93. Pero actualmente eso lo eliminaron. Estudiar marxismo es una cosa extraña en las escuelas de economía. Sin embargo, yo tuve ese lujo.
Pero aquí, bueno, vamos a analizar simplemente en esta primera sesión, brevemente para después meternos en la política nacional, la primera sesión de este libro, Brújula Perdida de la Economía. Por ejemplo, ¿no? La gran batalla, como le estoy diciendo, la batalla económica, tiene que ver con el tema del mercado. ¿El mercado se regula solo o es una trampa moral? Ese es el debate siempre, ¿ves? Realmente el mercado, donde van los oferentes, que son los productores, y los demandantes, que son los consumidores, y el Estado regulando las relaciones que se dan entre esos dos actores, realmente se regula automáticamente. Hay una mano invisible que pone orden a eso. Ese era uno de los grandes debates de la economía, teóricamente, ¿no? Y praxeológicamente también te preguntan eso, ¿eh? La respuesta que muchos dan, bueno, tienen que ver con dos fantasmas que aún nos gobiernan. Para comprender ese mercado necesariamente tienes que leer a dos autores. Uno que se contrapone, que existe una mano invisible, que eso se regula solo, que no hay control, que es la propuesta de Adam Smith, y otro, la propuesta de Carlos Marx, que te dice, no, ese mercado tiene que estar regulado. Lo regula el Estado. Fundamentalmente es eso. Evidentemente que en este libro tienes los resúmenes del libro de Adam Smith y el libro de Carlos Marx. Entonces todo el contenido que van a escuchar, bueno, viene de este libro Brújula Perdida de la Economía, que está en Amazon ya, señores, para que sepan, lo pueden adquirir. Está muy económico en Amazon, muy barato, de arranque, 15 días de promoción. Bueno, entonces mi trabajo como autor es promoverlo y aprovecho mi plataforma para promoverlo. Además les hablo a ustedes de teoría económica. Por ejemplo, vamos a empezar con el más famoso de todos, Adam Smith. Él nos vendió la idea de ¿qué? De la mano invisible. Y digo y sobre todo dijo, bueno, que hay que buscar beneficio personal. Él planteaba que eso beneficiaba a la sociedad, pues. El individualismo, forzado fundamentalmente por la necesidad de consumir, y al mismo tiempo los empresarios forzados por la necesidad de ganancia, es lo que mueve, y esa dinámica, él llamaba, había una coordinación social allí que conllevaba a que los precios, bueno, se fijaban por la necesidad, y claro, él era muy moralista, ¿no? Adam Smith muy moralista, él no ve al ser humano como egoísta, como lo veía Thomas Hobbes. Es decir, no es que no hay un mundo, hay uno queriendo fregar al otro. Sin embargo, bueno, ese era su punto de vista, veía todo, bueno, que el ser humano en su esencia es moral, es empático, es confiable, no quiere perjudicar al otro. Sin embargo, bueno, esa era su visión para entender cuando él escribió las riquezas de las naciones. Pero bueno, realmente, ¿funciona eso así? La gran pregunta que yo les podría decir a ustedes, ¿funciona eso así? Realmente. Bueno, permítanme leerles el resumen que el doctor Mata Mollejas y mi persona hicimos. Entonces déjame aquí leer lo que escribimos nosotros, un resumen de 2 paginitas. En este caso, de las riquezas de las naciones, para que ustedes vean cuál es el contenido de este libro que le estamos promocionando, ¿no? Para que lo compren. Adam Smith, página 53. Este libro, como les estoy diciendo, tiene 670 páginas. Sin embargo, bueno, es una obra, un trabajo académico, intelectual que hemos hecho con mucho amor, porque creemos la necesidad de que las personas tengan un solo libro toda la teoría económica que se ha hecho hasta el momento, ¿no? Incluso estamos analizando aquí vas a encontrar libros de los economistas premios Nobel recientes, pues, es decir, un libro muy avanzado. Fíjense qué decía Adam Smith en La riqueza de las naciones. Este libro se escribió en 1776. Vamos a hablar hoy de Adam Smith, nada más y nada menos. Uno de los padres de la economía política. Para que sepan. Por eso es que ustedes cuando escuchan la mano invisible, la oferta y la demanda, el mercado, bueno, Adam Smith fueron uno de los primeros que comenzó a teorizar todo el tema del manejo de las relaciones económicas dentro del mercado. Fíjense, ¿no? Adam Smith fue un filósofo moral escocés. Él es considerado universalmente como el padre de la economía moderna. Vivió durante la Ilustración,
una época de grandes transformaciones intelectuales y económicas en Europa, con la consolidación del comercio global, el auge de la revolución industrial y la creciente insatisfacción con el sistema mercantilista. Su obra más famosa, bueno, una investigación sobre la naturaleza y las causas de las riquezas de las naciones, 1776. Así que se llama el libro de Adam Smith. Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones hoy para que usted lo entienda, se refiere a cómo se genera la riqueza en un periodo determinado. Hoy se mide a través del Producto Interno Bruto. Después fue que se habló del Producto Interno Bruto. Él hablaba de la riqueza, de todos los actores de la economía a través del trabajo. Decía, es más, el libro de Adam Smith comienza diciendo que el trabajo de la sociedad es la clave para el desarrollo y para el progreso y para la generación de riqueza. Fíjense que él arranca su libro, que es un libro extensísimo. Él arranca su libro diciendo que el trabajo fundamental es necesario. Es el trabajo. Es decir, la mano de obra y el capital. Dos actores fundamentales. Trabajo y capital. En ese tiempo no se hablaba del Estado como ente que regulaba la economía. Eso no fue después. Sin embargo, bueno, en su obra más famosa, él decía, es un tratado monumental y sistemático que se propone responder a una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que hace que una nación sea rica? Esa es la pregunta clave, para que sepan, de Adam Smith. Esa pregunta, y lo responde en su libro. Por ahí tengo el libro. Por cierto, debía habérselo sacado aquí. Está el libro original de él. Pero bueno, esa pregunta, bueno, se responde. Entonces, con este trabajo no solo sentó las bases de la economía clásica, sino que la elevó de una rama de la filosofía moral a una ciencia social autónoma. La obra representa un quiebre radical con el pensamiento económico anterior, al proponer que la verdadera riqueza de una nación no reside en la acumulación de metales preciosos. Estamos hablando que está en una época que está superándose el mercantilismo, para que sepa. Él revolucionó la forma de pensar la economía. Antes de Adam Smith, él es un quiebre, ¿no?, teórico, ¿no? Antes de Adam Smith, bueno, el mundo era el oro, la plata, las ventas, la corona española, los imperios, el portugués, el inglés, es decir, la competencia por el control de las colonias, del oro y la plata. El intercambio que se daba en el comercio, bueno, se basaba sobre todo en la moneda, era metales, pues, oro, plata, bronce, cobre. Esos eran los elementos que fundamentalmente regía el comercio internacional en ese tiempo. Él transformó eso, pues. Era una fase totalmente, estaban cayendo las monarquías absolutistas, es un contexto donde ya muchos países se estaban independizando. Estamos hablando de 1776, en 1783 ya estaba la revolución, 83, 86, la revolución en Francia, es decir, ya el mundo estaba cambiando totalmente. Y bueno, este trabajo de Adam Smith elevó, sobre todo, esa rama de la filosofía moral, la impuso, pues, para comprender la economía. El hombre tiene que ser más empático y eso, ¿no? Entonces, la obra de Adam Smith representa así el quiebre radical con ese pensamiento económico. Y él propone que la verdadera riqueza de una nación no reside en la acumulación de metales preciosos, sino en la capacidad productiva de su gente, la producción. Por eso él comienza diciendo, el trabajo de la sociedad es el que genera la riqueza. Fíjate que el libro te arranca primero, el libro tiene 242 obras de economía y todas las obras tienen una clasificación. Se comienza con la contextualización del autor y la obra. Después tiene una parte que están las ideas claves y aportes fundamentales de cada autor. Después desarrollamos lo que se llama el legado, las críticas y la relevancia actual del libro de cada autor. Y finalmente, bueno, lo esencial que debes recordar, que es como 2 parrafitos que pusimos ahí como para que ustedes puedan orientarse. Entonces, fíjense, ¿no? ¿Cuáles son las ideas claves y aportes fundamentales de Adam Smith que están resumidos en esta obra
Brújula perdida de la economía. Pueden revisarla en Amazon, está en oferta. Bien barato, por cierto. Bien barato para arrancar. Bueno, el libro físico, así como está, si lo quieres físico, cuesta $25. $25 este libro. 640. Es una reliquia este libro, para que sepan. Lo vamos a bautizar en la Feria del Libro de Caracas. Mira, Adam Smith, él plantea algunos conceptos y principios que forman el núcleo de su pensamiento económico, ¿no? Él habla de la división del trabajo. Es el primero que habla de la división del trabajo. Él abre su libro con un ejemplo que se ha vuelto icónico, la fabricación de un alfiler. El ejemplo que demuestra o toma Adam Smith para explicar cómo funciona la economía, sobre todo la economía del trabajo y la economía de la productividad, él toma un ejemplo de lo que ocurría en una fábrica de alfiler. Él demuestra cómo una persona que trabaja sola en un alfiler podría producir una cantidad insignificante por día, mientras que un grupo de trabajadores especializados en diferentes tareas, por ejemplo, uno que estira el alambre, otro que lo endereza, uno que lo corta, otro que lo afila, así todos los procesos que tienen que ver para producir un alfiler. Él decía que con ese método se podría producir miles de alfileres al día. Por eso es que él habla de la división del trabajo. Él teorizó la división del trabajo. Antes no, antes simplemente cada quien, los artesanos, producían un alfiler, entonces él mismo lo picaba, lo recortaba, y entonces, bueno, la misma persona duraba para hacer un alfiler o 10 alfileres una semana. Adam Smith demostró que un alfiler, para producir 100 alfileres, necesita una división de trabajo. Y él demostró, bueno, hay que especializar a la fuerza laboral en cada actividad. Por eso es que hoy en día el mundo, la gente estudia, la gente se especializa, la gente se dedica a algo fundamentalmente para poder garantizar su sustento, para poder especializarse, para poder ser competitivo, pero fundamentalmente en el campo de lo que se llama el mercado laboral, compites con otro. Entonces, si tú tienes bastante capacidad, de conocimiento, y eres especialista en algo, bueno, es probable que tú en el mercado laboral te paguen más por tu mano de obra. Esa es la visión que se tiene en el mercado laboral, realmente, ¿no? Entonces, fíjate, él decía, la división del trabajo no solo aumenta la destreza individual, sino que también ahorra tiempo y fomenta la invención de maquinaria que facilita la producción. Para Smith, este principio es la principal causa del progreso económico y el aumento de la riqueza de las naciones. Estamos hablando del libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, que es un libro fundamental, base de la economía para comprenderlo. Si tú quieres comenzar a estudiar economía, lo primero que tienes que leerte es Adam Smith. Y después comienzas, te vas para atrás, te vas para adelante, lo que sea, pero arranca con Adam Smith. Y después te vas con Carlos Marx, por decirte, ¿no? El concepto de Adam Smith que lo hizo famoso y que todavía está vigente, y se debate mucho, es el tema de la mano invisible del mercado. Aunque la frase solo se utiliza una vez en la obra, solamente se menciona una vez como una mano invisible del mercado. Bueno, la idea está en el corazón de su pensamiento. Este es sin duda el concepto más famoso y a menudo mal interpretado de él. Escúchense esto. Sostuvo que en una economía de libre mercado, los individuos que persiguen su propio interés egoísta, sin una dirección central, son guiados por una mano invisible que promueve, sin que ellos lo pretendan. ¿Y qué pretenden? ¿Y qué promueven? Bueno, el bienestar general de la sociedad. Algo allí regula el comportamiento de los actores. Eso es lo que dice Adam Smith. No hay control, no está un Estado que esté siguiendo, poniendo orden, poniendo leyes. No, la dinámica, pues, la dinámica. Ese es su punto de vista. Muy bien, entonces, él dice que la gente, al buscar su propio beneficio, los empresarios y comerciantes, bueno, son llevados a producir los bienes y servicios que la sociedad desea. Es decir, que como están buscando dinero, la gente está pendiente haciendo evaluaciones, qué es lo que necesitan los consumidores, y ahí es que los productores producen. Fíjate que Adam Smith está diciendo que hay una necesidad, y sobre las necesidades es que los productores invierten. Todo eso después cambió. Hoy día los productores producen y generan la necesidad. Adam Smith decía, no, hay una necesidad, la gente necesita comer. Entonces los productores simplemente invierten su capital para producir bienes de consumo.
Pero eso después cambió. Hoy en día, no, yo quiero montar una empresa y entonces yo digo, yo quiero montar una empresa, hago un estudio de mercado, pero voy a producir esto. Y después que están los productores en la economía, los pones en un anaquel y tú vas a consumir, te vas a encontrar que hay lo que, mira, aquí lo que hay es lo que están los anaqueles. No está lo que tú necesitas. ¿Entiendes? Consume lo que está allí. Sí, pero yo estoy buscando un arroz que no me genera, que no me engorde. Bueno, no hay arroz que no te engorde aquí. Y lo que hay es ese arroz que está allí o esas 3, 4 marcas allí consume. ¿Ves? Esa es la dinámica del consumo actual, ¿no? A mí decía, no, aquí los productores producen sobre la base de la necesidad. Lo que no decía él, que las necesidades son infinitas en cada ser humano. Entonces, ese es un tema ahí interesante. Fíjense este caso, ¿no? Él decía, él no creía en la bondad inherente del ser humano, no lo creía, sino que argumentaba que un sistema bien estructurado podría canalizar los vicios privados, el egoísmo. ¿Te estás dando cuenta? Para generar virtudes públicas, que es el beneficio social. Al final, él como moralista decía, no, el ser humano se comporta en función del colectivismo. Piensa individual, pero cada vez que piensa individual, bueno, al final está trabajando, porque es un golpe moral, está trabajando en función del beneficio social. Él lo veía así sobre todo tan moral, pues muy ético, que la gente, él planteaba su teoría desde la perspectiva del comportamiento natural, sano del ser humano. Claro, él no mete el egoísmo, no mete la ambición, él no analiza el comportamiento inhumano, él no analiza el tracalero, él no analiza el especulador, él no analiza ¿cómo se llama? El marketing, ¿no? Ese tipo no analiza el marketing. El marketing, bueno, el marketing porque yo voy a tratar de vender el producto y entonces, bueno, para yo vender tengo que meter una publicidad a veces engañosa. Eso no lo veía Adán Smith en su tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, él decía que un panadero no hace pan para alimentar a la comunidad, no dice él, sino para ganar dinero, lo decía, ¿no? Sin embargo, al hacerlo, él está satisfaciendo una necesidad social y contribuye al bienestar general. Esa es su perspectiva. Entonces, la mano invisible, para que lo entiendan, es en esencia el mecanismo del mercado que a través de la oferta y la demanda, la oferta son los productores y la demanda son los consumidores, es decir, los consumidores son los trabajadores y también hay consumidores, hay empresas también que consumen algunos bienes intermedios para producir bienes finales y decía que había una competencia de precios. Eso lleva a la competencia de precios. Por eso es que la competencia, el término competencia en el mercado es se profundiza gracias a Adam Smith, que veía una competencia, pues, por bajar precios, por vender, por ganar más. Y entonces esa competencia es la que lleva a que los precios se mantengan o bajen. Esa es la visión de Adam Smith. Él no habla de los especuladores. Él no está viendo un hombre malo. Él no está viendo sino una mano invisible natural, pues. Pero no está viendo el tracarero. No está viendo el especulador. Él no está hablando de monopolios. No, está viendo otra cosa. Entonces, claro, él decía, y eso permite la asignación de los recursos de forma eficiente y genera riqueza para todos. Entonces, fíjate que estamos hablando de la riqueza de las naciones, que así que genera la riqueza los países. Esa es la visión de Adam Smith, el padre de la economía. Entiendan lo elemental que aporta Adam Smith para poder profundizar después todo lo que ustedes quieran. Este libro, Brújula Perdida, te resume. Mira, estamos aquí, apenas les he leído una página y media de un resumen de Adam Smith de 2 páginas que hicimos para ustedes. Es la esencia de los libros, del libro por lo menos la riqueza de las naciones de Adam Smith, para que ustedes, bueno, y si les gusta profundizar en la economía, ustedes después se busquen el libro original, pues, o los resúmenes que hay por allí, si quieren allí, o los trabajos de investigación sobre Adam Smith. Fíjense esto, ¿no? Otro concepto fundamental de Adam Smith es la teoría del valor-trabajo. Él continuó y profundizó la teoría del valor de Locke. Había un autor que se llama John Locke que había hablado del valor-trabajo y entonces él profundizó el tema del valor-trabajo. Y él dice que entre el valor de uso, hay un valor de uso que es la utilidad de un bien. Él dice el valor de uso, es decir, ¿cuál es la utilidad de un bien? ¿Ves? Como el agua. ¿Cuál es el valor del uso del agua? Tomar agua, hidratar.
sirve para hacer comida, para lavar, para fregar, todo. Ese es un valor de uso. En la medida que, decía él, en la medida que los bienes tengan un valor de uso, entonces son más demandados. Y por lo tanto los empresarios van a tender a producir más bienes que generen para satisfacer esa necesidad. Y la gente, de acuerdo al uso que le den a los bienes, bueno, van a demandarlo más. Entonces el agua es un bien necesario. Una harina de maíz precocida en Venezuela tiene un valor de uso bastante, ¿ves? Porque es un plato cultural y es de la dieta básica nuestra. Entonces, los empresarios que quieran ganar plata tienen que ponerse a producir harina de maíz precocida para que haya bastante y entonces conlleve esa competencia a que los precios bajen. Eso es lo ideal. Pero como aquí hemos tenido muchos monopolios, entonces aquí tuvimos un monopolio de harina de maíz precocida, que ustedes saben, la harina pan, por mucho tiempo. Bueno, yo controlo el 70% del mercado de la harina de maíz precocida, por lo tanto yo soy el que generó y decido los precios. No hay competencia, la que planteaban es mí, no, ahí hay un monopolio que controla. Entonces, por lo tanto, el monopolista no fija, no compite con nadie, sino que él determina y fija el precio que le dé la gana. Esa es la diferencia, para que sepan. Entonces él decía aquí, ¿no? Y hay un valor de cambio, que es la capacidad de un bien para ser intercambiado por otros. ¿Cuántos representa un bulto de harina pan y cuánto representa un bulto de arroz o un bulto de aceite o un bulto de ponte de harina de trigo? Bueno, dependiendo el valor de uso de cada una cosa, bueno, su valor es relativo con respecto al otro. Él lo veía. Acuérdense que estamos saliendo de una economía de intercambio, que incluso había todavía esclavos, todavía se vendía la mano de obra por un pedazo de terreno y cosas por el estilo. Esto ya existía el trueque en muchas economías, por cierto. Entonces él observó que los bienes con gran valor de uso, como es el caso del agua, a menudo tienen poco valor de cambio y viceversa. Por ejemplo, los diamantes tiene un poco valor de uso, pero cuestan bastante, tiene un valor de cambio. El oro es costoso, tiene muy poco valor de uso, pero como es escaso para conseguirlo, entonces dice, bueno, eso tiene un mayor valor de cambio. Por eso es que hoy día el oro es referencia, ¿ves? Tiene un valor, es muy escaso conseguir oro, pero tiene un valor de cambio, ¿ves? Compra más, vale más. Son elementos que Adam Smith lo va desarrollando en su libro La riqueza de las naciones. Él argumentó que el valor de cambio de un bien en una sociedad primitiva se deriva de la cantidad de trabajo necesario para producirla. Y en una sociedad capitalista más compleja, el valor de un bien se determina por la suma de los costos de producción, salarios, beneficios e intereses. Eso lo decía Adam Smith. Él critica al mercantilismo. Un aporte es que él critica al mercantilismo, ya lo dijimos. Él dedicó gran parte de su libro a desmantelar la doctrina mercantilista, rechazó la idea de que la riqueza de una nación es su tesoro de oro y plata, y para él el oro es solo un metal, y su abundancia no garantiza la prosperidad. Decía él, criticando a los españoles, a los que no generaban producción, sino que se dedicaban a acumular oro y iban para otras naciones a robar y a explotar esclavos y sobre todo para sacar oro, y con ese oro entonces la corona vivía, era de opulencia, no trabajaban y con oro compraban todo hasta que el oro se fue escaseando y bueno, y esos países que decían que el oro iba a seguir sacándose de las minas de sus colonias, se escaseó, y cuando se escaseó cayó la corona española, porque bueno, no trabajaba, no producía, entonces mira, ahora que vas a comprar, que vas a intercambiar, ahora tienes deuda por todos lados, y así fue una de las principales caídas del Imperio Español. Fue producto de eso, se descapitalizó totalmente. Tenían todo lo que saquearon y robaron aquí en América, se lo consumieron, se lo gastaban, lo dilapidaban en fiesta, en rumba, en todo, comelonas, y la corona vivía de la opulencia, ¿no? Y de pagar las Fuerzas Armadas para que lo mantuvieran en el poder y toda esa cuestión, proteger. Pero se gastaron la plata, no producían, mientras que había otros países que producían. Todo tipo de mercancía, y bueno, se lo vendían a España, y España simplemente le pagaba con oro. Mira, es el modelo parecido al que tenemos nosotros en Venezuela. Producimos petróleo, y en tiempo de bonanza queremos producir más petróleo, y sobre todo en tiempo de bonanza creemos que los precios del petróleo nunca van a bajar, y entonces ¿qué hacemos? Endeudamos el país. Ojo, eso lo hizo Carlos Andrés Pérez, ojo, eso lo hizo Hugo Chávez Frías,
para que sepan. En tiempo de bonanza, entonces creía que el precio del petróleo nunca iba a bajar en el caso de Carlos Andrés Pérez. Chávez decía que el precio, Carlos Andrés Pérez decía que el precio del petróleo nunca iba a bajar de $12 porque llegó, o de 17, que llegó una... No, después cuando cayó, no, hombre, ya había endeudado al país y entonces la deuda la tuvo que pagar el futuro, los jóvenes. Lo mismo nos ocurrió con Chávez también. Es verdad, estamos endeudados. Es más, Nicolás Maduro asumió una deuda que agarró Chávez. Ojo, que tenía unos planes hermosísimos. Sí, Chávez tenía unos planes de lo que se llama la producción petrolera, llevarla de 3 millones a 6 millones y pico. Eso todo el mundo lo sabe. Pero, ¿qué ocurrió con Chávez Frías? Tenía un barril de petróleo a 98, 95, por lo menos 5 o 6 años continuos, porque él pensaba que el petróleo nunca iba a bajar de precio. No, compadre. Ahí mismo en el 2018, 19, vimos que se vino a pique. Bueno, es eso. Y Nicolás tuvo la crisis. Incluso después la crisis del 2008 también, que los precios cayeron de 100 a 27. Pero ya había endeudado el país. Hoy día estamos pagando la deuda de Chávez, es verdad. Por Nicolás le metieron unas sanciones, le metieron bloqueos, metieron todo. No, hombre, compadre, y le sabotearon la economía y para pagar la deuda de Chávez ya ha sido imposible. Y estamos endeudados. Y Chevron saca petróleo para cobrar deuda. Y los chinos están sacando petróleo para cobrar deuda. Es la realidad. No ha sido fácil, ¿no? Esta economía de Nicolás Maduro. Bueno, Adam Smith lo recreó explicando la economía española que vivía de la renta del oro, para que sepan. Entonces Adam Smith argumentaba que la verdadera riqueza de una nación es su producto anual, la producción nacional, la producción del trabajo y la tierra. Producir bienes agrícolas para garantizar la alimentación. Esa es la visión de Adam Smith. Por eso es que los economistas de cualquier pensamiento saben muy bien que hay que producir. Hay que generar riqueza. Y la riqueza se genera la asociación, la alianza entre el dueño del capital, los trabajadores, ¿ves? Y con eso produce bienes y servicios para el consumo. Tristemente, otras economías, en Venezuela no entendimos eso, que ya, bueno, con el petróleo compras todo y no trabajemos, tranquilo, vivamos cómodos, no produzcamos nada y entonces aquí petróleo que entra, petróleo que se lo da a los empresarios para que traigan mercancía importada. Entonces aquí no producimos nada. Ahorita que están diciendo que estamos produciendo, sí, estamos produciendo topocho, estamos produciendo plátano, comida del campo, ¿no? Y tenemos garantizado tomate por todos lados, cebolla por todos lados, pero un bien competitivo de alto valor tecnológico no somos competitivos realmente. Ahí es que nos llevan una morena los chinos, los japoneses, los alemanes, los Estados Unidos, porque invirtieron donde genera bastante capital. No es lo mismo vender un iPhone en $1.300 o un 1.000 iPhone o 10.000 iPhone o 20.000 iPhone en $1.300, $1.400, $1.500 que vender $1.500 en plátano. Es decir, tiene que vender un tipo que para vender $1.500 en plátano. ¿Tú sabes cuánto? Son 1.500 kilos de plátano. Un kilo de plátano, ponte que un kilo de plátano es $1. Entonces ahora fui a comprar 12 plátanos por $2.50 para que sepan. Por 500 bolos. $2.50, 500 bolos. El tipo de cambio a 200. El platanero con un camión de plátano. Bueno, ese hombre para vender lo que vende un iPhone en $1.500 tiene que vender un camión, compadre. Mientras que el que vende, las empresas transnacionales venden miles y miles y miles y miles y miles de millones de iPhone. Entonces, claro, lo mismo. Y para producir plátano tienes que primero, no, hombre, cosechar. ¿Entiendes? Esa es la diferencia entre los países agrícolas y los países tecnológicamente avanzados. No es lo mismo los japoneses, que es la tercera, cuarta economía del mundo, su economía fundamental, que es la industria pesada. Y la industria pesada, barcos, yates, buques. Bueno, cuando los japoneses venden 200, 600, 300 buques al año, bueno, multiplica cada buque, bueno, cada buque cuesta un poco de millones de dólares y lo tienen vendido en el mercado. Entonces no es lo mismo que te ingrese a ti. Un buque puede costar 5, 6, 10, 15, 30, dependiendo un yate puede costar 6, 7, 8, 10 millones de dólares. Un yate. Y si vendes, ponte
200, 300, 400 yates, entonces te está entrando un poco de millones de dólares que vender, no sé cuántas cantidades de millones de tomates y plátanos hay que vender para que te ingrese esa plata ahí. Esa es la diferencia en las economías, para que sepan eso, ¿no? Es importante que lo tengan presente. Por eso es que el Producto Interno Bruto de países pequeños como Japón es inmenso, porque se dedican, y economías como la venezolana o todos los que están ahí en el Caribe son economías pequeñas, pero el PIB es muy pequeño, muy insignificante. Tiene que ver con eso. Ya, Hernán, ya nos vamos, ya te voy a conectar, Hernán, dame unos 20 minutos, que estoy aquí terminando una clasecita aquí muy interesante con mis amigos. Mira, rápidamente, estamos hablando de Adam Smith. Ojo, este es el libro, te ha resumido eso. Así como yo se lo estoy hablando, señores, así como se lo estoy leyendo, así está escrito, un lenguaje llano, no es técnico, un libro bien pensado para todos ustedes. En Amazon, en promoción digital, en ebook, no pasa de $3 en este momento. 640 páginas. Después, claro, esa es la promoción de Amazon que arrancó ayer, ¿no? 15 días y después eso desaparece. Después el libro cuesta en ebook $9. Y en físico, $25. Que quiera tenerlo en físico, así. Para que se lo ponga ahí en el libro de cabecera y todos los días voy a leer un pedacito y entonces. No, mira, en 3 meses están hechos unos economistas de los buenos. Fíjense rápidamente para comenzar los debates con Hernán. Perdón. Él habla de la acumulación de capital. Él fue el primero en dar una importancia central a la acumulación de capital como motor del crecimiento económico. Adam Smith argumentó que una parte del excedente de la producción debe ser reinvertida. Una parte del excedente, ¿ves? De la ganancia, de lo que queda, el excedente, la producción. Él argumentó que ese excedente de la producción debe ser reinvertida ¿en qué? En nuevas máquinas. Fíjense cómo es, estamos hablando de la riqueza de las naciones. Y la riqueza de las naciones que la estudió Adam Smith se generaba así. Bueno, estoy viendo que algunos países agarran el capital y entonces en vez de comérselo, tomar caña, hacer fiesta, no, lo agarran ese capital y lo vuelven a reinvertir en más maquinaria. Entonces se va multiplicando, el capital se multiplica. ¿Te estás dando cuenta? Y así los países generan riquezas. Claro, cuando tú trabajaste, invertiste, trabajaste parado todos los días a las 5 o 6 de la mañana y te costas todos los días tarde produciendo, entonces sacrificaste horas, familia, todo lo que sea para generar riqueza, tú no vas a dilapidar eso tan fácilmente. Economías como la venezolana, ¿por qué no progresan? Ah, bueno, porque tienes gobiernos irresponsables que dicen, bueno, aquí saco el petróleo y estoy rico y tengo real bastante. Y toma para acá y toma bolsa para acá. Y entonces con el clientelismo empiezan a comprar conciencia y se mantienen en el poder. Allí 5, 6 años, 6, 12, 14, otros que quieren durar toda la vida. Apunte sin producir nada, gracias a la renta petrolera. ¿Te estás dando cuenta? No, Adam Smith decía, en 1776, señores, ya hace pocos años atrás, decía, bueno, señores, el excedente de la producción, la ganancia, tiene que ser reinvertida. Por eso es que, mira, hay muchos teóricos que decían, bueno, hay que sembrar el petróleo. Ese concepto del excedente de producción, de la ganancia, debe ser reinvertida, tiene que ver con la siembra del petróleo. ¿Entiendes? En nuevas máquinas. Por lo tanto, tiene que abrir más fábricas, invertir esa riqueza para multiplicar en fábricas. Y generar un capital circulante, ¿ves? Y el capital circulante, ese dinero multiplicándose allí, es lo que genera que las riquezas de las naciones aumenten. Recuérdense que la riqueza de las naciones, como lo plantea Smith, está hablando del Producto Interno Bruto como hoy en día lo conocemos, crecimiento económico. Entonces, esa reinversión aumenta la productividad del trabajo, lo que a su vez genera más riqueza y más excedente, en un círculo virtuoso de crecimiento. La palabra círculo virtuoso de crecimiento es de Adam Smith. Sigo aquí. Entonces también te hablaba del beneficio de la competencia. ¿Por qué tiene que haber competencia? Decía Adam Smith. Bueno, él decía que la competencia era el mecanismo especial, esencial, que aseguraba que el mercado funcionara correctamente. Cuando muchos productores compiten por los mismos clientes, ponte 100 personas, 100 bocas, 100 clientes allí, ellos se ven obligados a bajar sus precios y mejorar la calidad de sus productos. Esa es la visión de Adam Smith. Entonces, que la competencia, por lo tanto, no solo beneficia a los consumidores, sino que también fomenta la innovación y la eficiencia en la producción. Es la visión que tenía de la competencia. Pero cuando hay economías
que es monopólico, como el caso del Estado venezolano, es una economía monopólica, monopolio incluso del mercado de divisas. Yo sé que decido a quién le doy, entonces ahí distorsionan totalmente la economía. Por eso es que la economía venezolana está distorsionada. ¿Te estás dando cuenta? Porque no hay competencia realmente. Hay algunos productores allí con mucha capacidad y ni siquiera tenemos capacidad de exportación. 95-97% de las exportaciones las genera el Estado a través de la industria petrolera. Evidentemente que si con ADANESMIT nosotros pudiéramos comprender nuestra economía venezolana. Estamos hablando de 1776 hoy, ojo. No existía nada de tecnología, no existía teléfono, no se había descubierto el petróleo, no existían los carros. Es otra economía. ADANESMIT teorizó el mundo económico. Y su libro está vigente totalmente, porque modeló, ojo, el pensamiento económico moderno. Por eso es que lo llaman el padre de la economía moderna, Adam Smith. Fíjense esta cosa, ¿no? Para ir terminando aquí. El papel limitado del gobierno. Entonces, Adam Smith decía lo que se llama el laissez-faire. Él decía que el Estado está limitado. Mientras el Estado meta la mano, menos meta la mano invisible funciona. Claro, esto lo decía Adam Smith en 1776, pero después se demostró que esta teoría de Adam Smith, en la crisis del crack de 1929, no se aplicaba, era otro contexto. Y entonces allí la teoría de Adam Smith fue atacada, fue desechada y pasó el Estado a un papel importante. Después nosotros en estos días vamos a hablar de ese rumbo, ese cambio que hubo del pensamiento económico a partir de la crisis de la Gran Depresión de 1929. Fíjense esta cuestión, ¿no? Pero él decía, en su tiempo, era un firme defensor del laissez-faire, o dejar hacer. Es decir, que el Estado deje hacer, no te metas la mano en la economía, deja que sea, que la economía va a permitir que la dinámica económica, la oferta, la competencia, la libertad económica, porque Adam Smith defendía el mundo liberal, hace que se multiplique el capital y se genere riqueza. Esa es la visión de Adam Smith. Choca totalmente con la visión de Carlos Marx, de los socialistas. Adam Smith es padre del capitalismo y de la economía liberal, para que sepan. Entonces Smith creía que cualquier otra intervención del gobierno, como las tarifas y los impuestos, los subsidios o las regulaciones, solo distorsionaría el mercado y reduciría la eficiencia y la prosperidad. Él decía, proteger a la sociedad de la violencia. Ese es el papel del Estado. 3 funciones mínimas, decía Smith, 3 funciones mínimas tiene que tener el Estado. Primero, proteger a la sociedad de la violencia. Simplemente seguridad ciudadana, policía, militares, todo eso. Es perfecto. Agarre usted con ahí su impuesto y con eso pague allí. Segundo, la protección a cada individuo de la injusticia, es decir, un sistema de justicia correcto, eficiente, administración de la justicia, me da seguridad y el que se coma la luz va para la justicia. Ese es el rol del Estado según Adam Smith. Él decía, bueno, y la opresión de otros miembros de la misma sociedad, es decir, él tenía que estar pendiente de que no haya gente abusiva, gente que se aprovechara del otro, explotara, violara, lo que sea, robara. La justicia tiene que funcionar eficiente. Y decía, bueno, establecer y mantener obras e instituciones públicas que no podían ser mantenidas por la iniciativa privada. Es decir, decía que el Estado participa en grandes construcciones, carreteras, cosas por el estilo, escuelas públicas. Ese es su rol, según Adam Smith. Por eso que ustedes escuchan siempre que el Estado no meta la mano porque son unos corruptos, lo que sea. Bueno, eso es Adam Smith. ¿Ok? Y finalmente, bueno, para ir resumiendo aquí en este libro hay otra página que se llama El legado, las críticas y la relevancia actual. Y finalmente lo que ustedes deben recordar de Adam Smith. Lo voy a leer rápidamente, es una página y media, rápidamente. Dice así, el legado, crítica y relevancia actual. Lo que quiero poner un ejemplo de lo que se van a conseguir en este libro, 242 obras de economía descritas así como se lo estoy escribiendo yo esencialmente, ¿ok? Para que sepan que ustedes se puedan, en cierta forma, tener un conocimiento básico. Ya voy a entrar a Hernán Velasco, dame un segundito. Entonces dice aquí, el legado de la riqueza de las naciones es incalculable.
Ese es el análisis ya de los autores del libro, el doctor Mata Molleja y mi persona. Ahí es el aporte nuestro. Ya nosotros hablamos de la teoría ya sintetizada en lo que le expliqué hace rato. Ahora nuestro análisis, nuestro aporte. Nosotros decimos aquí que el legado de la riqueza de las naciones, es decir, del libro de las riquezas de las naciones de Adam Smith, es incalculable, se convirtió en el texto fundacional de la economía clásica. Fíjense, ¿no? Y en una guía para la política económica de los siglos XIX y XX. Sus principios sobre el libre mercado, el libre comercio y la mínima intervención del Estado, conocido como laissez-faire, han sido la base del pensamiento económico dominante en Occidente. Los economistas posteriores, como David Ricardo y John Stuart Mill, construyeron sus teorías sobre los cimientos de Adam Smith. Sin embargo, su obra no está exenta de críticas. Se ha señalado que su teoría del valor-trabajo es incompleta y no explica adecuadamente el valor en todas las situaciones. Además, su optimismo sobre la mano invisible ha sido cuestionado por quienes argumentan que los mercados por sí solos no resuelven problemas como la desigualdad. Ojo con esto, la contaminación o la provisión de bienes públicos. Entonces, las crisis financieras y la Gran Depresión demostraron que los mercados no siempre se corrigen a sí mismos de manera eficiente, lo que dio lugar a las teorías de John Maynard Keynes y a la necesidad de la intervención gubernamental, que es la de cierta forma de Keynes y previamente Carlos Marx. Entonces los críticos argumentan que los mercados por sí solos pueden fallar en muchos aspectos. Por ejemplo, hay actividades económicas que tienen un efecto en un tercero. Por ejemplo, la contaminación de una fábrica afecta. Por lo tanto, el Estado tiene que regular que la fábrica no contamine. Eso no lo consideró Adam Smith. Otros dicen que los bienes que no pueden ser provistos por el mercado, por ejemplo, la defensa nacional, las carreteras, lo que justifica un papel más activo para el gobierno. También te dice, bueno, el Estado tiene que controlar los monopolios y los oligopolios. Y el tema de la desigualdad, él no abordó la cuestión de la desigualdad de ingresos y de riqueza que puede surgir en un mercado sin regular. Entonces, a pesar de estas críticas, el impacto de Adam Smith perdura. Los debates contemporáneos sobre la globalización, el proteccionismo y la regulación gubernamental son ecos directos de las ideas que él planteó. Entonces, su convicción de que la competencia y el interés propio, cuando se canalizan correctamente, pueden ser fuerzas poderosas para el bien común. Sigue siendo, evidentemente, un principio central de la economía y la política, y un recordatorio de que los incentivos son cruciales para el funcionamiento de su sociedad. Este es Adam Smith, resumido, en el libro Brújula Perdida de la Economía. Pueden adquirirlo en Amazon para que sepan. Barato, está en oferta, hoy día, digital. Si lo quieren físico, bueno, cuesta $25. Ya está disponible. Este libro lo vamos a bautizar en la Feria del Libro aquí en Caracas. Fíjense lo que dice aquí en la parte de atrás del libro. Se lo leo rápidamente. Y si las obras que nos guiaron también nos extraviaron, ahí arrancamos con esa pregunta. Si todas esas obras que hemos estudiado, que realmente supuestamente nos guían, realmente lo que hicieron fue extraviarnos, eso fue lo que nos preguntamos los autores del libro. Entonces dice aquí, la historia del pensamiento económico no es un camino recto, sino un laberinto de ideas brillantes y a veces erróneas. Es la crónica de un viaje humano donde las brújulas han señalado tanto al progreso como a la desorientación. Dice aquí, en Brújula Perdida de la Economía, Luis Mata Mollejas y Andrés Giuseppe Ávalo te entregan un compendio de 242 resúmenes de obras esenciales que moldearon y desorientaron el pensamiento económico. Este libro es tu guía para comprender por qué algunas ideas no llegaron a la prosperidad, mientras que otras nos sumergieron en la confusión. Es un diálogo de siglos que te invita a cuestionar no solo cómo funciona el mundo, sino por qué lo hace. Entonces, adquiere las herramientas intelectuales para comprender los conceptos más complejos y atrévete a explorar un universo de conocimiento fascinante. Este libro te permitirá no solo entender el presente, sino también participar activamente en la construcción del futuro económico. Es una obra esencial para estudiantes, profesores y cualquier mente curiosa que busque una referencia clara y profunda, reconociendo que las grandes ideas nos dieron dirección
hasta que nos hicieron perderla. Bueno, ahí están imitando este libro. Simplemente quería aprovechar el momento. Cerramos este capítulo. Quedó Carlos Marx, lo dejo para mañana. Vamos a todos los días estar leyendo un pedazo de ese libro.